Recibí la llamada afuera de las puertas del salón de banquetes con la factura del hospital de mi madre arrugada entre mis manos. Señorita Bennet, dijo la enfermera con voz suave. El equipo quirúrgico de su madre solo puede mantener el quirófano reservado por 45 minutos más. Si el depósito no se aprueba, tendremos que moverla al final de la lista. Detrás de esas puertas doradas, mi padre reía con personas que lo llamaban generoso. Al otro lado de la ciudad, mi madre yacía bajo las luces del hospital esperando el dinero que podía mantenerla con vida. Miré la factura otra vez, aunque ya me sabía cada número de memoria. La había contado en el autobús, en el baño del hospital, junto a la cama de mi madre, y cada vez la respuesta era la misma. No tenía suficiente. Me había prometido a mí misma que jamás le rogaría nada a Richard Bennet. Él nos había abandonado hacía 12 años, se había casado en una vida más rica, y le había enseñado al mundo a olvidar que existíamos. Pero el orgullo no podía sostener la mano de mi madre en un quirófano. El orgullo no podía mantenerla viva. Un letrero dorado estaba colocado junto a la entrada del salón, entre flores blancas. Bennet Development da la bienvenida a Romano Holdings. Todavía no sabía lo que Romano Holdings significaba realmente. Solo sabía que mi padre había llenado el Bellagio grande inversores, reporteros, miembros de la junta directiva, y personas a las que quería impresionar. Casi me di la vuelta. Entonces las palabras de la enfermera regresaron como un reloj dentro de mi pecho. 45 minutos. Así que empujé las puertas del salón y entré al tipo de habitación donde los pobres se vuelven invisibles en el momento en que cruzan el umbral. La música sonaba suavemente. Las copas brillaban bajo una luz cálida. Mujeres cubiertas de diamantes giraron la cabeza lo justo para medir mi sencillo vestido color crema, mi cabello húmedo y mis zapatos viejos, antes de apartar la vista. Mi padre estaba de pie cerca del escenario junto a su esposa, Vivian, y su hija, Celeste. Su otra hija. La que él se quedó. Celeste llevaba un vestido plateado y una sonrisa que jamás había conocido el hambre. Vivian estaba con una mano sobre el brazo de Richard como si fuera dueña tanto del hombre como del salón. Por un doloroso segundo, los ojos de mi padre encontraron los míos. Y pensé que quizás la sangre recordaría lo que el orgullo había olvidado. Estaba equivocada. Vivian me vio primero. Su sonrisa se apagó, no con sorpresa, sino con irritación. Se inclinó hacia él y le susurró algo. El rostro de mi padre cambió antes de que yo diera mi segundo paso. No con preocupación. No con culpa. Con vergüenza. De todas formas caminé hacia él, porque mi madre tenía 45 minutos y la dignidad podía esperar. Cuanto más me acercaba, más silencioso se volvía el salón. Papá, dije, extendiendo la factura. Mi voz se quebró en esa palabra, y lo odié. Por favor. Es mamá. El hospital llamó. La van a sacar del horario de cirugía si no se aprueba el depósito. Mi padre miró el papel, luego a los invitados que lo observaban, y luego volvió a mirar mi rostro. Vi que tomaba la decisión antes de hablar. Su reputación le importaba más que la vida de mi madre. Lo siento, dijo, fría y claramente, con suficiente volumen para que los invitados más cercanos escucharan. No conozco a esta joven. Algo dentro de mí se dobló tan silenciosamente que nadie oyó cómo se rompía. Celeste se cubrió la boca como si ocultara una sonrisa. Vivian levantó el mentón e hizo una señal a seguridad. Mi padre se ajustó el puño de la camisa como si negarme hubiera sido un pequeño inconveniente antes de la cena. Papá, susurré otra vez, más suave esta vez, porque una parte tonta de mí todavía creía que la voz de una hija podría alcanzarlo. Su mandíbula se tensó. Está usted equivocada. Seguridad me tocó el brazo. Ese toque me devolvió a la realidad. Me aparté, no porque fuera fuerte, sino porque no podía soportar que me arrastraran afuera mientras mi padre miraba. Mi teléfono vibró otra vez. La enfermera estaba llamando. El quirófano de mi madre desaparecía minuto a minuto, y el hombre que podía salvarla acababa de borrarme frente a extraños. Corrí. Corrí pasando flores, espejos, camareros e invitados que miraban como si el dolor fuera algo vergonzoso. Escuché a Celeste decir algo detrás de mí y a algunas personas reírse. No me detuve. Giré hacia un pasillo más tranquilo, más angosto que el vestíbulo, con la respiración demasiado agitada y el teléfono todavía vibrando en mi mano. Al final del pasillo, las puertas de un elevador se estaban cerrando. Un pequeño letrero junto a ellas decía, acceso privado. Un guardia adentro acababa de ingresar un código,
y las puertas se cerraban sobre hombres que claramente no pertenecían al mundo ordinario. No lo pensé. Metí la mano entre las puertas. El sensor de seguridad las abrió, y tropecé hacia adentro. El mundo cambió en una sola respiración. 4 hombres de traje negro se giraron hacia mí. Sus manos se movieron hacia sus sacos con una velocidad que debilitó mis rodillas. Uno de ellos dio un paso al frente, listo para aplastarme contra la pared. Pero el hombre en el centro levantó una mano. Todos se detuvieron. No se frenaron. Se detuvieron. Hasta el aire pareció obedecerle. Iba vestido de negro, era tranquilo, poderoso y aterradoramente silencioso. Ojos oscuros, barba recortada, una cadena de oro apenas visible en su garganta. Una quietud que pertenecía a alguien que jamás necesitaba levantar la voz. Todavía no sabía su nombre. Solo sabía que había entrado al elevador equivocado. Lo siento, jadeé, retrocediendo, pero las puertas se cerraron detrás de mí. No sabía. Voy a salir. Solo necesito. Sus ojos cayeron sobre la factura del hospital arrugada en mi puño, y luego volvieron a mi rostro. Por un extraño segundo, pareció como si los guardias, el trato, el elevador y la ciudad entera hubieran enmudecido a su alrededor. Algo cambió en sus ojos. No fue suavidad. Fue algo más afilado. Reconocimiento, quizás. O sorpresa. ¿Quién te hizo correr?, preguntó. Su voz era baja, pero llegaba a lugares donde los gritos jamás podían llegar. Mi garganta ardió. Quería decir mi padre. Quería decir la pobreza. Quería decir todo el salón que me había visto convertirme en nadie. En cambio, susurré, por favor. Solo necesito llegar con mi madre. El elevador seguía bajando porque el código privado ya había sido aceptado. Nadie se movió. El hombre seguía mirándome, y noté algo que todavía no podía entender. No me miraba como si fuera un problema. Me miraba como a una persona que había entrado a su vida cargando el único tipo de lealtad que él todavía reconocía. Uno de los guardias dijo, jefe, el acceso privado fue violado. El hombre no apartó la vista de mí. Ya lo veo, Luca. Jefe. Esa palabra aterrizó en mi pecho con todo su peso. Los guardias, el silencio, el elevador privado, la manera en que todos esperaban permiso para respirar. No había entrado al elevador de un empresario. Había entrado en peligro. No fue mi intención, dije rápidamente. Por favor, saldré en el próximo piso. Extendí la mano hacia los botones, pero un guardia se movió y me congelé. El hombre presionó un botón él mismo. El elevador no se detuvo. Siguió bajando. ¿En qué hospital?, preguntó. Parpadeé. ¿Qué? Tu madre. ¿En qué hospital? En el Santa Inés, dije antes de que el miedo pudiera detenerme. Pero no te estoy pidiendo nada. Solo necesito llegar. ¿Cuánto? El calor me subió al rostro. No. Sus cejas se movieron ligeramente. ¿No? No, repetí, apretando la factura contra mi pecho. No vine aquí para que otro hombre poderoso me comprara. Uno de los guardias me miró como si me hubiera acercado al borde de un precipicio. Mi respiración temblaba, pero me obligué a mantenerme erguida. El hombre me estudió. ¿Crees que quiero comprarte? No sé lo que quieres. Buena respuesta. Su voz seguía baja. La mayoría de la gente finge conocerme. Generalmente lo lamenta. El miedo cruzó mi rostro antes de que pudiera ocultarlo. Su tono cambió ligeramente. Pregunté cuánto porque tu mano está temblando y tu madre tiene menos de 45 minutos. Tragué saliva. 39, ahora. Entonces no tenemos tiempo de discutir. El elevador se abrió hacia un estacionamiento subterráneo iluminado con luces blancas y bordeado de autos negros. Hombres de traje oscuro estaban de pie junto a ellos, y todos me observaban de repente. Al fondo, un gerente del hotel se quedó paralizado cuando vio al hombre salir, y luego bajó los ojos como si mirar demasiado tiempo pudiera convertirse en un error. El hombre salió primero y los demás se movieron con él como sombras entrenadas para seguir a una tormenta. Se detuvo junto al auto más cercano y me miró. Puedo llevarte al hospital, o puedes conservar tu orgullo y perder tiempo. Las palabras golpearon fuerte porque eran verdad. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me ayudarías? Miró la factura en mi mano, luego mi rostro. ¿Por qué no corriste hacia mi elevador para salvarte a ti misma? Su respuesta me quitó el aire. Corriste por tu madre. Bajé la vista porque si lo miraba más tiempo,
temía que me rompería. Te pagaré. Todavía no he pagado. ¿Todavía? Primero te llevo. Abrió la puerta del auto y se hizo a un lado, dándome espacio en lugar de agarrarme del brazo. Eso me confundió más que la fuerza. Se suponía que hombres como él tomaban. Mi padre había tomado toda una vida de mi madre y lo llamó seguir adelante. Los hospitales cobraban el dinero antes que la misericordia. Los ricos tomaban la dignidad de cualquiera que entrara a su mundo sin los zapatos correctos. Pero este hombre abrió la puerta y esperó como si mi decisión importara. Entré. Él se sentó a mi lado. Luca tomó el asiento delantero. Otro auto salió detrás de nosotros y las puertas del estacionamiento se abrieron. Mientras el hotel desaparecía, las lágrimas rodaron por mi rostro. Las borré rápido, pero su voz llegó desde mi lado. No tienes que esconder eso. Casi me reí. El sonido salió quebrado. La gente dice eso hasta que las lágrimas los incomodan. Soy difícil de incomodar. ¿Por qué estás acostumbrado a que la gente llore? Porque estoy acostumbrado a que la gente mienta. Giré la cabeza. Las luces de la ciudad se movían sobre su rostro, haciéndolo ver tallado en sombra y control. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Dudé. Mira. ¿Mira qué? El apellido se sentía pesado en mi boca. Bennett. El aire en el auto cambió. Luca miró por el espejo. El hombre a mi lado se quedó muy quieto. Bennett repitió. Miré por la ventana. Es solo un nombre. Los nombres rara vez son solo nombres en salones como ese. No respondí. Estaba demasiado cansada para explicarle mi padre a un extraño, demasiado avergonzada para decir la palabra hija después de que Richard me la había negado. El letrero afuera del salón, dije en cambio. Romano Holdings. ¿Eres tú? Sí. Mi estómago se hundió. El hombre que mi padre había invitado para salvar su negocio había dejado el salón con la chica que mi padre acababa de negar. Entonces deberías regresar, dije. Te estará esperando. Que espere. Ni siquiera me conoces. Conozco suficiente. No, no conoces. Sabes que corrí hacia tu elevador. Sabes que mi madre está enferma. Sabes que no tengo el dinero. Eso no significa que me conozcas. Por primera vez, la comisura de su boca se movió, casi una sonrisa. Ahí está. Fruncí el ceño. ¿Qué? La mujer escondida debajo del pánico. Mi padre había visto mi desesperación y llamó a seguridad. Este hombre veía mi enojo y parecía casi aliviado. ¿Quién eres tú?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. El guardia al frente lo miró como si la pregunta en sí fuera peligrosa. El hombre respondió sin drama. Alessio Romano. Había escuchado ese nombre antes. Todos en la ciudad lo habían escuchado, generalmente en voz baja. Alessio Romano, el hombre al que los periódicos llamaban inversor privado porque a los periódicos les gustaba seguir con vida. Alessio Romano, cuyos enemigos perdían negocios, casos judiciales, y a veces el valor de permanecer en la ciudad. Mi cuerpo se enfrió. Dios mío. No, dijo con calma. Solo Alessio. En cualquier otra circunstancia, quizás me habría reído. Esa noche, solo me recordó cuán lejos de la seguridad había caído. Por favor, no. No me pidas eso, dije antes de que el orgullo pudiera detenerme. Su rostro cambió bruscamente. No era enojo. Era algo más viejo. Dolor enterrado tan profundo que casi parecía rabia. ¿Quién te enseñó a pedir eso tan rápido? Mis dedos se retorcieron entre sí. La vida. Miró por la ventana un segundo, con la mandíbula tensa. Luego dijo, no voy a hacerte daño, mira. El Santa Inés apareció adelante, blanco, brillante y despiadado. Antes de que el auto se detuviera del todo, extendí la mano hacia la puerta, pero Alessio se movió primero. No me tocó. Solo bloqueó la manija. Espera. Mi madre. Llegarás más rápido si la gente se aparta de tu camino. Salió primero. El hospital reaccionó en el momento en que entró. La seguridad se cuadró. Las enfermeras levantaron la vista. Un hombre en la recepción dejó caer su bolígrafo. El supervisor nocturno salió de detrás del mostrador, vio a Alessio, y olvidó la frase que estaba a punto de decir. Nadie mencionó su nombre, pero todos parecían conocerlo. Lo seguí por detrás, repentinamente consciente de mi vestido barato, mi cabello revuelto y las marcas de lágrimas en mi rostro. Alessio no parecía avergonzado de tenerme a su lado.
Eso solo ya me apretó la garganta. La enfermera del teléfono me reconoció y corrió hacia mí. Señorita Bennet, lo siento mucho. El cirujano está esperando, pero contabilidad todavía necesita aprobación antes de que puedan mantener al especialista asignado. Llévela con su madre, dijo Alessio. La enfermera lo miró a él, luego a mí. Señor, la política del hospital requiere. Alessio se giró ligeramente hacia Luca. Luca se acercó al mostrador con una tarjeta negra y abrió su teléfono. Romano Holdings está registrado bajo su cuenta de donante de emergencias privadas. Llame a su administrador y autorice el depósito ahora. El quirófano sigue reservado. La recepcionista palideció y empezó a marcar. Mi estómago se hundió. No. Alessio me miró. Mira. Dije que no. Tu madre necesita cirugía. Y yo no quiero que la vida de mi madre se convierta en una deuda que debo pagar con mi alma. El vestíbulo se quedó en silencio. Alessio no me interrumpió. Se acercó despacio, lo suficiente para que yo no retrocediera. Escúchame bien, dijo. No estoy comprando tu silencio, tu gratitud ni tu futuro. Estoy comprando tiempo para tu madre. Ódiame después de que ella sobreviva si necesitas hacerlo. Pero deja que sobreviva primero. Mi boca tembló. Odié que sus palabras llegaran a la parte de mí que quería derrumbarse. La enfermera me tocó el hombro con suavidad. Señorita Bennet, por favor. Tenemos que movernos ahora. Miré la tarjeta negra, luego a Alessio. Te pagaré. Si eso te ayuda a mantenerte en pie, dilo. Lo digo en serio. Entonces te creo. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. La enfermera me llevó por el pasillo antes de que pudiera responder. Mi madre se veía más pequeña de lo que había estado esa mañana. Las máquinas la rodeaban. Una fina cobija cubría su cuerpo. Su cabello yacía plano contra la almohada. Y su piel tenía el color pálido de alguien que había estado luchando contra el dolor por demasiado tiempo. Pero sus ojos se abrieron cuando entré. Mira, susurró. Me derrumbé junto a su cama y tomé su mano. Estoy aquí. Sus dedos estaban fríos. Fuiste a verlo. No podía mentir. Lo siento. No lo sientas. Nos negó, dije, y mi voz se quebró. Me miró como si fuera una extraña. Como si fueras nada. Como si no fuera nada. Mi madre cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su sien. Richard lleva años creyendo que sus decisiones no tienen rostro. Lo odio. Ella apretó mi mano débilmente. No, no lo odias. Quiero odiarlo. Eso es diferente. Presioné mi frente contra su mano. No pude conseguir el dinero. Entonces, ¿por qué me están preparando? Me estudió de la manera en que solo las madres saben hacerlo. ¿Quién te ayudó? Tragué saliva. Un hombre del hotel. ¿Qué hombre? Alessio Romano. El miedo entró rápidamente en sus ojos. Mira. Lo sé. No conoces a hombres como ese. No se lo pedí. Vio la factura. Pagó antes de que yo pudiera detenerlo. Mi madre intentó incorporarse, pero el dolor la atrapó. Los hombres poderosos no dan sin querer algo a cambio. Él dijo que te compró tiempo, no a mí. Ella me miró fijamente. ¿Le creíste? Pensé en el elevador, en su mano levantada deteniendo a los guardias, en cómo me había preguntado quién me hizo correr, en cómo me dio espacio antes de abrir la puerta del auto. No lo sé, susurré. Pero quería creerle. El rostro de mi madre se suavizó. Ten cuidado con el querer, mi amor. Puede sonar a seguridad cuando estás cansada. Antes de que pudiera responder, entró el cirujano. La habitación cambió rápidamente. Formularios de consentimiento, enfermeras, frenos desbloqueados. La cama de mi madre comenzó a moverse hacia el quirófano, y el pánico me subió a la garganta. Mamá. Ella volvió la cabeza hacia mí. Mantente erguida, mira. Tengo miedo. Lo sé. ¿Y sí? No. No le des a la última palabra al miedo. Caminé junto a su cama hasta que las puertas dobles me detuvieron. Una enfermera extendió la mano. Tiene que esperar aquí. Mi madre me miró por última vez. Su vergüenza no es tuya. Entonces las puertas se abrieron y se la llevaron. Me quedé parada después de que se cerraron, mirando el lugar donde ella había desaparecido. Por primera vez esa noche, no tenía nada hacia lo que correr. No había salón de banquetes, ni elevador.
Ni mostrador del hospital, ni padre al que rogar, ni mano de madre que sostener. Solo un pasillo, una deuda que no había elegido, y un jefe de la mafia esperando en algún lugar detrás de mí. Cuando me di la vuelta, Alessio estaba al fondo del corredor. No lo suficientemente cerca para entrometerse, no lo suficientemente lejos para haberse ido. Su guardia se quedó detrás de él. Está en cirugía, dije. Entonces tiene una oportunidad. Mis ojos ardieron otra vez. ¿Por qué sigues aquí? Miró más allá de mí hacia las puertas del quirófano. Porque esperar solo es más difícil. No supe qué hacer con esa frase. Era demasiado simple, demasiado humana, y venía de un hombre al que todos temían. Me senté en una de las sillas porque mis piernas temblaban. Alessio se sentó a 2 sillas de distancia, no lo suficientemente cerca para incomodarme. El tiempo en los hospitales no transcurría como el tiempo real. Se estiraba, se detenía, castigaba. Luca trajo café. No lo bebí. Alessio no insistió. Las enfermeras susurraban desde los rincones. Los médicos fingían no mirar. Alessio ignoraba todo. Después de casi 2 horas, el teléfono de Luca vibró. Leyó el mensaje, se inclinó hacia Alessio y habló en voz baja. Los ojos de Alessio se movieron hacia los elevadores, luego regresaron a mí. Richard Bennett está aquí. Mi estómago se tensó. ¿Por mi madre? El silencio de Alessio respondió antes que sus palabras. Vino después de llamar a 3 miembros de la junta directiva para preguntar si yo había regresado al hotel. Mi padre no había venido porque mi madre estaba luchando por su vida. Había venido porque Alessio Romano había dejado su reunión. Alessio observó mi rostro. ¿Quieres que lo detengan? Una parte de mí quería decir que sí. Otra parte estaba cansada de esconderse de un hombre que ya me había abandonado. No. Déjalo venir. Alessio asintió una vez, luego se puso de pie. Estaré en la estación de enfermeras. ¿Por qué? Porque algunos hombres solo dicen la verdad cuando creen que nadie importante puede escucharlos. Se alejó, lo suficientemente lejos para que mi padre creyera que estaba sola, lo suficientemente cerca para que yo no lo estuviera. Unos minutos después, Richard Bennett salió del elevador con Vivian y Celeste detrás de él. Se detuvo primero, buscando a Alessio en el corredor. Cuando vio a Alessio al fondo del pasillo hablando con Luca y un administrador del hospital, parte del miedo abandonó su rostro y algo más frío lo reemplazó. Pensó que estaba sola. Eso lo hizo sentir confiado. Caminó hacia mí rápido, pero mantuvo la voz baja, cuidadosa, controlada. ¿Entiendes lo que has hecho? Lo miré lentamente. Mi madre está en cirugía. Mi reunión era esta noche. Romano se fue por tu culpa. Se suponía que estaría discutiendo una inversión privada, no corriendo a un hospital con una chica que no tenía ningún derecho de estar allí. Una chica. Incluso aquí, afuera de la sala donde mi madre luchaba por su vida, no podía llamarme su hija. Sacó un cheque de dentro de su saco y lo extendió. Toma esto. Lo miré fijamente. ¿Qué es esto? Dinero. Eso es por lo que viniste, ¿no? Paga el hospital. Paga lo que necesites. Luego vete. No te acercarás a Romano de nuevo. No le dirás quién eres. No le dirás que soy tu padre. Esta noche fue un malentendido. Eso es todo lo que él necesita saber. Mi pecho se apretó. Entonces viniste porque tienes miedo de que descubra que soy tu hija. Sus ojos se movieron hacia la estación de enfermeras. Baja la voz. ¿Por qué? ¿Porque la verdad suena fea cuando los ricos la escuchan? Vivian se acercó. Mira, no seas tonta. Tu padre te está ofreciendo ayuda. No, dije mirando el cheque. Está ofreciendo silencio. Celeste cruzó los brazos. Deberías estar agradecida. La miré a ella, pulida e intacta por el hambre. Sí, rogué esta noche. Le rogué a mi padre que ayudara a salvar a mi madre. Dijo que no me conocía. El rostro de Richard se endureció, pero no gritó. Eso lo hacía peor. Su crueldad no era salvaje. Era elegida. Me avergonzaste frente a personas importantes. Me borraste frente a ellas. Te obligaste a actuar. Las palabras golpearon como una bofetada. Me levanté despacio. ¿Yo te obligué? Empujó el cheque más cerca. Tómalo, mira. Esto es más de lo que tu madre jamás recibió de mí. Por un segundo, el pasillo se volvió borroso. Mi madre estaba detrás de esas puertas con su vida abierta bajo las manos de un cirujano,
y él todavía hablaba como si ella fuera un viejo error. Mis dedos se cerraron alrededor del cheque. El alivio cruzó su rostro. Entonces lo rompí en dos. Vivian inhaló bruscamente. La boca de Celeste cayó abierta. Dejé caer los pedazos en el bote de basura junto a las sillas. Viniste al hospital porque Alessio se fue de tu fiesta, dije. No porque mi madre pudiera morir. El rostro de Richard se tensó. Sin mi nombre, no eres nada. La frase llenó el corredor. Quizás alguna vez me habría roto. Quizás en el salón lo había hecho. Pero ahora las palabras de mi madre estaban entre su vergüenza y mi corazón. Pasos lentos sonaron detrás de él, controlados, lo suficientemente pesados para hacer que mi padre se diera la vuelta. Alessio Romano regresaba desde la estación de enfermeras, y por la mirada en sus ojos, supe que había escuchado suficiente. No gritó. Simplemente se detuvo a mi lado, no delante de mí. Y todo el corredor pareció entender la diferencia. El rostro de Richard perdió color. Señor Romano, dijo rápidamente. Esto es un asunto privado. Alessio miró el cheque roto en el bote de basura, luego a Richard. Lo hiciste público cuando la negaste en mi salón de banquetes. Hubo un malentendido. No, dijo Alessio con calma. Creo que esta vez entiendo perfectamente. Vivian intentó sonreír. Los asuntos familiares pueden ser complicados. Los ojos de Alessio se movieron hacia ella, y su sonrisa murió. Complicado es cuando la gente no está de acuerdo. Esto es algo más feo. Richard se acomodó el saco, intentando volver a ser un hombre de negocios. Esta chica está siendo emocional. La enfermedad de su madre la ha desesperado. Alessio giró la cabeza hacia mí, no para cuestionarme, sino como dándome la dignidad de ser la persona que más merecía ser escuchada. Luego volvió a mirar a Richard. Corrió hacia mi elevador con una factura del hospital en la mano y el miedo en el rostro. Tú estabas en un salón fingiendo no conocerla. Ahora estás aquí con un cheque, pidiéndole que oculte la verdad para que tu negocio sobreviva. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada. Alessio se acercó un paso. Le dijiste que sin tu nombre no es nada. Hizo una pausa. Perfecto. Entonces que todos sepan que ella nunca necesitó tu nombre para valer algo. Las puertas del quirófano se abrieron detrás de nosotros. Un médico salió bajando su mascarilla. Mi corazón se detuvo. Todos se giraron. El médico pasó por delante de Richard, Vivian y Celeste, y me encontró a mí. Señorita Bennet. No podía respirar. La mano de Alessio descendió junto a la mía, cerca pero sin tocarme, como si supiera que necesitaba algo a lo que aferrarme y aún así me dejara elegir. Su madre superó la cirugía. Mis rodillas casi cedieron. Presioné ambas manos sobre mi boca mientras las palabras me atravesaban. Mi madre estaba viva. Era la única frase que mi corazón entendía. Está estable por ahora, continuó el médico. Pero las próximas 24 horas son importantes. La estamos moviendo a recuperación y luego a UCI. Podrá verla pronto. Detrás de mí, Richard aclaró la garganta. Doctor, soy Richard Bennet. Yo me encargaré de cualquier arreglo financiero adicional para la señora. No, dije antes de que pudiera terminar. Mi voz era débil, pero lo detuvo. No tienes derecho a llegar después de la cirugía y hablar como si la hubieras salvado tú. Vivian exhaló bruscamente. Este no es el momento. Tienes razón, dije. El momento fue hace 12 años. Alessio no se movió, pero el aire a mi lado cambió. No necesitaba amenazarlos. Su silencio hacía lo que otros hombres intentaban hacer con el volumen. El médico me dijo con gentileza que esperara en la sala familiar, y seguí a la enfermera porque mis piernas ya no sabían cómo mantenerse quietas. La sala familiar era pequeña, con paredes pálidas, una máquina de café y sillas que habían visto a demasiadas personas rezar. Alessio estaba junto a la puerta. Haré que Luca organice todo lo que ella necesite para la recuperación. Alcé la vista. No. Él no discutió. Esperó. Quiero decir, no sé cómo aceptar tu ayuda sin sentir que estoy perdiendo algo. Sus ojos se quedaron en los míos. Entonces no aceptes nada más esta noche. ¿Qué significa eso? Significa que la cirugía de tu madre está pagada. Eso no puede deshacerse. Para todo lo que venga después, tú decides. ¿Y si digo que no? Entonces escucho. Hombres como tú no escuchan. Hombres como yo generalmente están rodeados de personas demasiado asustadas para decir algo que valga la pena escuchar.
La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Richard entró sin llamar. Vivian y Celeste esperaban detrás de él en el pasillo, pero él vino solo, probablemente porque pensaba que una voz más suave funcionaría mejor sin testigos. ¿Puedo hablar con mi hija a solas? Mi hija. Las palabras deberían haberme calentado. En cambio, me pusieron la piel de gallina. ¿Ahora soy tu hija? Me miró a mí, luego a Alessio, luego de vuelta a mí. Mira, me equivoqué allá arriba. Tomaste una decisión. Estaba bajo presión. También lo estaba mi madre. Apartó la vista por medio segundo, y en ese medio segundo vi al hombre que podría haber sido si la cobardía no se hubiera convertido en un hábito. Entonces el orgullo regresó. Puedo arreglar esto. Cubriré las facturas del hospital. Organizaré una enfermera privada. Me aseguraré de que tu madre tenga una habitación adecuada. ¿Y a cambio? Su mandíbula se tensó. Dejarás de hablar de esta noche. Le dirás al señor Romano que malinterpretaste lo que ocurrió. Que fuiste a verme emocionada, que iba a ayudarte en privado, pero que entraste en pánico. Lo miré fijamente. Estaba reconstruyendo la mentira mientras mi madre todavía estaba inconsciente. La voz de Alessio llegó desde junto a la puerta. Ella entiende perfectamente. Richard se giró hacia él, pasando de padre a hombre de negocios en un solo aliento. Señor Romano, he pasado años construyendo Bennett Development. La reunión de esta noche era importante no solo para mí, sino para cientos de empleados. Seguramente un incidente emocional no debería amenazarlo todo. El rostro de Alessio no cambió. Si una sola verdad puede amenazarlo todo, quizás todo era más frágil de lo que usted creía. Las manos de Richard se cerraron a sus lados. ¿Se retiraría de un gran negocio por una chica que conoció esta noche? La habitación se quedó quieta. Alessio se acercó un paso, lo suficiente para que la confianza de mi padre se desvaneciera. Me retiraría de 100 negocios por una mirada clara al carácter de un hombre. Esto es un sentimentalismo absurdo. No, dijo Alessio. Esto es una evaluación de riesgo. Por primera vez esa noche, casi sonreí. Mi padre no tuvo respuesta. Salió de la habitación con el orgullo golpeado y el miedo creciendo. Una enfermera vino a buscarme 20 minutos después. Mi madre yacía pálida e inmóvil, con las máquinas parpadeando a su alrededor, pero respiraba. Toqué sus dedos con cuidado. Mamá, susurré. Sus ojos no se abrieron, pero sus dedos se movieron lo suficiente para presionar los míos. Esa pequeña presión me rompió. Cuando salí, Alessio todavía estaba allí. Había tomado llamadas, dado instrucciones en voz baja, enviado a hombres y los había hecho regresar, pero no se había ido. Me apretó la mano, dije, porque era lo único bueno que tenía. Entonces todavía está dando órdenes, respondió él. Me reí una vez, y eso me sorprendió. A él también lo sorprendió. No porque fuera gracioso, sino porque la risa no tenía ningún derecho de estar viva en ese pasillo, y sin embargo ahí estaba, pequeña y temblorosa entre nosotros. El amanecer llegó lentamente por las ventanas del hospital. Para entonces, mi padre se había ido, pero su sombra permanecía. Alrededor de las 6, Luca trajo café en una bolsa de papel con comida. Tomé el café porque mi cuerpo había empezado a sentirse vacío. Deberías dormir, dijo Alessio. No puedo. Entonces come. ¿Siempre das órdenes? Solo cuando la gente no sabe cuidarse a sí misma. Lo miré por encima de la taza. ¿Por eso nadie te quiere? Luca emitió un sonido que podría haber sido una tos. Alessio me miró un largo momento, y luego la comisura de su boca se movió. Nadie me había preguntado eso tan directamente. Quizás nadie había tenido una noche tan mala como la mía. Justo. Su casi sonrisa desapareció, pero no con frialdad. La gente no me quiere porque quererme es peligroso. ¿Tú quieres a alguien?, pregunté antes de poder detenerme. Quizás el agotamiento me hacía descuidada. Alessio miró hacia la ventana. La luz de la mañana tocó el lado de su rostro y hizo visibles las ojeras. No. Lo dijo simplemente, no con orgullo. Aprendí temprano que el apego le da a la gente un lugar donde cortar. Pensé en mi madre, el único apego del que jamás me había arrepentido, aunque me hubiera costado todo. Eso suena solitario. Es eficiente. Eso no fue lo que dije. Me miró entonces, y algo pasó entre nosotros, demasiado silencioso para nombrarlo. No, dijo. No lo fue. Más tarde esa mañana,
Cuando trasladaron a mi madre a la UCI, un administrador vino a hablar conmigo sobre los costos de recuperación, medicamentos, monitoreo, y números que sonaban más grandes que el alquiler, más grandes que la comida, más grandes que la vida que mi madre y yo habíamos construido. Alessio permaneció en silencio hasta que el hombre se fue. Luego dijo, hay un centro de recuperación fuera de la ciudad. Su médico lo recomienda cuando ella esté estable. Dijiste que yo decido. Sí. Entonces no decidas por mí. Pedí las opciones médicas, no la decisión. Lo observé con cuidado. Sonó a una orden. Estoy trabajando en la diferencia. No debería haber sonreído, pero lo hice. Luego la sonrisa se desvaneció. No puedo pagar un centro de recuperación. Yo sí. Ese es exactamente el problema. Se sentó frente a mí, con las manos flojas, entrelazadas. Por primera vez, parecía menos un hombre por encima del mundo y más alguien intentando entrar a una habitación sin romper la puerta. Mira, si el dinero es el único muro entre tu madre y el cuidado que necesita, déjame quitar el muro. ¿Y en qué me convierto yo después de que lo quites? En la misma mujer que me dijo que no en un elevador. Mi garganta se apretó. ¿Por qué sigues ayudando? Me miró durante tanto tiempo que quise apartar la vista, pero no lo hice. Porque cuando corriste hacia ese elevador, no estabas pidiendo que te salvaran. Estabas intentando salvar a alguien más. He visto gente correr hacia mí por dinero, por miedo, por protección, por venganza, por poder. Tú fuiste la primera mujer que entró a mi vida sin querer nada de mí. La habitación se sintió repentinamente demasiado silenciosa. Quizás por eso no pude apartar la vista. Lo miré fijamente, sin saber qué hacer con el calor que crecía dentro de mí. Todavía no se sentía como amor. Se sentía como ser vista después de años de pararse en las esquinas. Eso era más aterrador. No me tengas lástima, susurré. No te tengo. Todos me tienen lástima cuando escuchan mi historia. Tu historia no me da lástima. Me hace cuestionar a todos los que te fallaron. Para el mediodía, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Algunos venían de números desconocidos. Un clip del salón había comenzado a circular en línea. No toda la verdad, solo lo suficiente para hacerme parecer una chica desesperada causando una escena en el evento de un hombre rico. Un mensaje decía, ¿eres tú? Otro, ¿por qué estabas en la fiesta de Bennett? Luego vino el peor. Las chicas como tú siempre saben frente a qué hombre poderoso llorar. Mis manos se enfriaron. El rumor había comenzado. Para la noche, la historia se había vuelto más fea. Ya no era una hija rogándole a su padre dinero para una cirugía. Era una cazafortunas que había avergonzado a un respetado hombre de negocios y de alguna manera se había ido con Alessio Romano. Mi padre estaba protegiendo su imagen. El mundo estaba haciendo lo que siempre hace, convirtiendo el dolor de una mujer pobre en entretenimiento. Alessio me encontró con el teléfono en la mano. Me miró el rostro de una sola vez. ¿Quién lo envió? Todos. Extendió la mano. ¿Puedo? Se lo di porque estaba demasiado cansada para no hacerlo. Leyó en silencio. Esa quietud peligrosa regresó a él. No parecía enojado. Parecía un hombre decidiendo cuánto daño era necesario. Luca. Dijo. Luca apareció de la nada. Encuentra dónde empezó. Sin ruido. Sin sangre. Pero asegúrate de que quien lo hizo entienda que las mentiras tienen facturas. No, dije rápidamente. Alessio me miró. ¿No? No destruyas a nadie. Eso no fue lo que dije. Fue lo que dijo tu cara. Luca sabiamente miró hacia otro lado. Alessio me devolvió el teléfono. Te están mintiendo. La gente miente sobre mujeres como yo todo el tiempo. Si lloramos, somos dramáticas. Si pedimos ayuda, somos codiciosas. Si un hombre nos ayuda, debimos haber vendido algo. Mi voz tembló. No quiero convertirme en otra razón por la que la gente te llame peligroso. Ya me llaman peligroso. No por mi culpa. Me estudió, la frustración rompiendo su control. Todavía estás protegiendo a personas que no te protegerían. No, dije suavemente. Me estoy protegiendo a mí misma de convertirme en una de ellas. Eso lo detuvo. El enojo en su rostro no desapareció, pero cambió de forma. Se sentó a mi lado, más cerca que antes, pero todavía sin tocarme. Entonces dime qué quieres. Nadie me había preguntado eso en todo el día.
Miré hacia la habitación donde mi madre dormía. Quiero que mi madre despierte. Quiero que mi padre deje de reescribir lo que pasó. Quiero que quien empezó ese rumor quede expuesto con la verdad, no castigado en la oscuridad. Y quiero pararme un día en una habitación sin sentir vergüenza porque alguien más me abandonó. Alessio asintió lentamente. Entonces empezamos por ahí. ¿Nosotros? Si me lo permites. Lo miré. Realmente no sabes cómo ser normal, ¿verdad? No. Esta vez, fui yo quien sonrió primero. Mi madre despertó a la mañana siguiente, no completamente, no fácilmente, pero lo suficiente para saber mi nombre y apretar mi mano. Cuando sus ojos se aclararon, vio a Alessio de pie cerca de la puerta. La risa abandonó su rostro. Señor Romano, susurró. Él dio un paso al frente con un respeto que yo no esperaba. Señora Bennet. Mi hija me cuenta que usted compró tiempo para mi madre. Ella eligió dejarlo. Mi madre me miró, luego volvió a mirarlo. Mira, no sabe cómo beber sin desangrarse hasta quedar seca. Me he dado cuenta. Entonces no conviertas la bondad en cadena. No lo haré. Los hombres siempre dicen eso. Hizo una pausa para respirar. Demuéstralo después. Lo haré. Mi madre lo estudió. Porque ella. Mi rostro se calentó. Mamá. Ella me ignoró. Eres un hombre con enemigos, dinero y mujeres que probablemente saben sonreír en 5 idiomas. ¿Por qué seguiste a mi hija hasta un hospital? Alessio guardó silencio el tiempo suficiente para que yo pensara que podría negarse a responder. Luego dijo, porque tenía miedo y aún así tenía orgullo. Porque necesitaba ayuda y todavía intentaba proteger su dignidad. Porque cuando dijo madre, recordé a la mía. La expresión de mi madre cambió. ¿Ya no está? No. ¿Hospital? Demasiado tarde. Su voz se mantuvo firme, pero el dolor detrás de ella no. Tenía poder para entonces. No suficiente. Nunca donde más importaba. Mi madre cerró los ojos brevemente. Entonces ten cuidado. El dolor puede confundir a alguien con una segunda oportunidad. Alessio no lo negó. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? Estoy intentando saberlo. Mi madre me miró. La gratitud no es amor, mira. El rescate no es amor. No entregues tu corazón solo porque alguien llegó cuando otros se fueron. Asentí, avergonzada y agradecida. La voz de Alessio llegó en voz baja. No debería. Los dos lo miramos. No debería darme su corazón porque pagué una factura. Si alguna vez me da algo, debería ser porque me gané la paz en su vida, no porque puse fin al pánico por una noche. Mi madre lo observó un largo momento. Luego, muy débilmente, sonrió. Buena respuesta. Después de eso, algo cambió. No rápidamente. No como en las historias donde el amor llega vestido de certeza. Llegó despacio, a través de sillas de hospital y café malo, a través de la manera en que Alessio nunca entraba a la habitación de mi madre sin preguntar, a través de la manera en que recordaba de qué lado de la cama ella prefería que yo me sentara, a través de la manera en que jamás llamaba a Richard mi padre a menos que yo lo hiciera primero. No envió flores con su nombre lo suficientemente grande para impresionar a nadie. Envió una cobija suave porque mi madre se quejó de que la del hospital le raspaba la piel. Organizó una segunda opinión, pero me preguntó antes de confirmarla. Hacía que la gente se moviera, pero nunca me movía a mí. Esa era la diferencia que no podía ignorar. Al tercer día, Richard envió a su abogado. Un hombre delgado con gafas plateadas llegó con papeles y una voz pulida por la crueldad de otros. Alessio no entró a la habitación. Solo se quedó afuera, lo suficientemente visible para que la arrogancia tuviera cuidado. El abogado me dijo que mi padre quería evitar mayor confusión pública. Los reporteros hacían preguntas. La junta directiva de Bennet Development estaba preocupada. Richard estaba dispuesto a crear un fideicomiso médico para mi madre si yo firmaba una declaración diciendo que el incidente del salón fue un malentendido causado por el estrés. Miré la línea de firma. Mi nombre esperaba allí como una trampa. Es una oferta generosa, señorita Bennet, dijo el abogado. ¿Generosa? Repetí. ¿Así llaman los hombres ricos a una mordaza? Su sonrisa se desvaneció. Debería pensarlo bien. Ya lo pensé. Sin esto, el cuidado continuo de su madre puede volverse difícil. El miedo me atravesó, pero esta vez no me dominó. Devolví los papeles.
Mi madre me enseñó que la dignidad solo se va cuando tú la entregas. Dile a Richard que no la voy a entregar. El abogado miró hacia el pasillo, vio a Alessio observándolo sin expresión, y recogió sus papeles con dedos temblorosos. 10 minutos después, Luca regresó con una tableta. El desprestigio empezó desde el teléfono del asistente de Celeste Bennett, dijo. El clip original fue enviado a una cuenta de chismes desde un teléfono registrado bajo su empresa de relaciones públicas. Recuperamos un mensaje de Celeste a su asistente diciéndole que hiciera que la chica pobre pareciera inestable. Sus palabras. Mi rostro se enfrió, pero no me sorprendió. Alessio me miró. Te dije que no destruiría a nadie en la oscuridad, pero no dejaré que te destruyan en público con mentiras. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Nada que tú no apruebes. ¿Y si no apruebo nada? Entonces la prueba queda guardada. Luca pareció sorprendido. Alessio no apartó la vista de mí. Fue entonces cuando entendí el verdadero peligro de él. No era solo que los hombres le obedecieran. Era que cuando elegía la paciencia, se volvía aún más difícil de resistir. A la mañana siguiente, apareció un artículo en línea llamándome una mujer inestable que había interrumpido un evento privado de negocios e intentado manipular a un prominente inversor. Nadie usó la palabra hija. Nadie usó la palabra madre. Nadie mencionó la cirugía. La verdad había sido vestida con mentiras caras y enviada al mundo. Esperaba que Alessio explotara. En cambio, se volvió más frío, más tranquilo, más preciso. Esta noche, dijo, Bennett tiene la cena de inversión reprogramada. Lo miré fijamente. ¿Después de todo esto? Especialmente después de todo esto. Necesita mostrarle a la junta que todavía me tiene. ¿Todavía planeas ir? Sí. El dolor me atravesó antes de que pudiera ocultarlo. ¿Por el negocio? Por la verdad. No entendí hasta que dijo, ven conmigo. Me reí una vez porque la idea era imposible. No. Mira. No. No voy a entrar a otra habitación llena de gente para que me vuelvan a mirar fijamente. Esta vez no estarás corriendo. Eso no lo hace más fácil. No. Pero lo hace tuyo. Me di la vuelta. No entiendes lo que habitaciones como esa le hacen a personas como yo. Entonces dime. La suavidad en su voz casi me rompió. Te hacen sentir que tus zapatos están equivocados. Que tu voz es demasiado fuerte. Que tu dolor es demasiado desordenado. Que toda tu vida es algo que debería haberse quedado afuera. Y cuando todos te miran, empiezas a creerles. Alessio guardó silencio. Luego dijo, toda mi vida, habitaciones como esa me enseñaron algo diferente. Me enseñaron que si la gente te teme suficiente, te hace espacio. Pero el miedo no es respeto. Ahora lo sé. Lo miré. ¿Y qué quieres de mí? Entra con la cabeza en alto. No por mí. No por ellos. Por la chica que salió corriendo de ese salón creyendo que la habían empequeñecido. Mi garganta se apretó. ¿Y si no puedo? Entonces nos vamos. ¿Así de simple? Así de simple. Mi madre, que yo creía dormida, abrió un ojo. Ve. Me giré. Mamá, no. Su voz era débil, pero afilada. No sobreviví una cirugía para que te escondas en pasillos de hospital mientras ese hombre convierte tu dolor en un rumor. Te necesito aquí. Yo necesito que mi hija deje de cargar una vergüenza que no le pertenece. ¿Y si me rompo? Ella tocó mi mejilla. Entonces rómpete de pie. Esa tarde, me puse el mismo vestido color crema. Lo habían lavado, pero una pequeña marca cerca del dobladillo se negó a desaparecer. Pensé en pedir algo costoso, algo que me ayudara a parecer que pertenecía allí. Luego decidí que quería que la habitación viera a la misma chica de la que se habían reído. No mejorada, no escondida. Solo sin vergüenza. Alessio llegó en un traje negro, silencioso e imposible de ignorar. Cuando vio el vestido, entendió sin preguntar. ¿Estás lista? No. Bien. Lo miré. ¿Por qué bien? Porque estar listo está sobrevalorado. Ese es un consejo terrible. No soy conocido por dar consuelo. No, dije, más suavemente de lo que pretendía. Pero estás aprendiendo. Viajamos al Bellagio Gran en silencio. Cuando el hotel apareció a la vista, mis manos se enfriaron. Alessio lo notó. ¿Podemos dar la vuelta? Sacudí la cabeza. Si me doy la vuelta ahora,
escucharé la risa de Celeste el resto de mi vida. El auto se detuvo en la entrada principal, no en el estacionamiento. Las cámaras destellaron cuando Alessio salió. Los reporteros llamaron su nombre. Él los ignoró y se dio la vuelta, extendiendo la mano. La miré. Todo el mundo pareció pausar alrededor de esa mano. Alessio pareció leer la lucha en mi rostro. Bajó la mano, sin ofenderse. Tu elección. Esa fue la razón por la que la tomé. No porque necesitara ayuda para salir del auto, sino porque él me había dejado elegir si hacerlo o no. Los flashes se volvieron más brillantes. Los susurros aumentaron. El salón de banquetes se veía exactamente igual que antes. Las mismas flores. La misma luz dorada. El mismo suelo pulido. Pero yo no era la misma. Richard estaba de pie cerca del escenario con Vivian y Celeste. En el momento en que me vio con Alessio, su rostro se congeló. Había esperado a Alessio, pero no a mí. Se apresuró hacia adelante con una sonrisa tan falsa que parecía dolorosa. Señor Romano, dijo con calidez. Me alegra que haya venido. Y mira, me alegra que esta noche estés más tranquila. Mi nombre en su boca me revolvió el estómago. ¿Tranquila?, pregunté. Los invitados comenzaron a voltearse. Las cámaras se levantaron. Por supuesto, dijo Richard. Anoche fue difícil. Un malentendido familiar durante una emergencia médica. Lo estamos manejando en privado. Ahí estaba. La mentira vestida para la cena. Malentendido familiar, repetí. En el salón dijiste que no me conocías. Sus ojos destellaron. Mira. En el hospital me dijiste que no le contara al señor Romano que eras mi padre. La habitación se quedó en silencio de la manera en que lo hace cuando la verdad entra sin invitación. La sonrisa de Richard desapareció. Esto no es apropiado. No, dije. Mi voz temblaba, pero se escuchaba. Lo que no fue apropiado fue dejar que mi madre yaciera en una cama de hospital mientras tú protegías tu reputación. Lo que no fue apropiado fue darme un cheque para que ocultara quién era. Lo que no fue apropiado fue llamarme tu hija solo después de que el hombre que necesitabas eligió pararse a mi lado. Una cámara destelló. Vivian se acercó. Esto es cruel, mira. Tu padre ha estado bajo una enorme presión. La miré. También el corazón de mi madre. Celeste se rió nerviosamente. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Haciéndote la víctima frente a todos. Me giré hacia ella, y por primera vez en mi vida, su belleza no me hizo sentir más pequeña. No. Estoy cansada de ser convertida en la villana porque sobreviví en silencio lo que tu familia hizo. Una mujer cerca de Celeste susurró, ¿hiciste esto a tu propia hermana? El rostro de Celeste parpadeó. La voz de Richard bajó. Ya basta. Alessio habló por fin. No. Todavía no. Todo el salón recordó quién era él. Las conversaciones murieron. Hasta los camareros dejaron de moverse. Alessio dio un paso al frente, pero no miró los documentos que esperaban sobre la mesa. Miró a Richard. Anoche vine a este hotel a discutir una inversión en Bennett Development. Me fui antes de la reunión porque una mujer corrió hacia mi elevador con una factura del hospital en la mano y más dignidad de la que nadie en esta habitación le mostró. Mi respiración se cortó. Richard palideció. La seguí hasta el Santa Inés porque estaban sacando a su madre del horario quirúrgico mientras usted estaba aquí sonriendo bajo su propio nombre. Lo vi llegar al hospital no a preguntar si la mujer que abandonó había sobrevivido, sino a ofrecerle a su hija dinero a cambio de silencio. Los susurros recorrieron el salón. Richard miró alrededor, viendo cómo la habitación se volvía contra él centímetro a centímetro. Señor Romano, está haciendo una acusación seria. No, dijo Alessio. Estoy dándoles a todos la cortesía de escucharlo de mí antes de ver la prueba. Luca dio un paso al frente y colocó una tableta sobre la mesa más cercana. La pantalla mostraba el corredor del hospital, Richard empujando el cheque hacia mí, mi mano rompiéndolo, su rostro tenso mientras la grabación interna captaba claramente sus palabras. No le dirás que soy tu padre. Sin mi nombre, no eres nada. La habitación se quedó en silencio de una manera diferente ahora. No sorprendida. Convencida. Richard miró la pantalla como si lo hubiera traicionado. La mano de Vivian resbaló de su brazo. Alessio miró hacia Celeste. El desprestigio en línea también empezó desde el teléfono del asistente de tu empresa. El rostro de Celeste se puso blanco. Eso es una mentira. Luca tocó la pantalla una vez.
Apareció un mensaje de Celeste a su asistente. Haz que la chica pobre parezca inestable antes de que Romano haga preguntas. Un sonido bajo y feo recorrió el salón. Celeste miró a los invitados, luego a su padre, de repente sin nada que celebrar. Un miembro de la junta directiva cerca de la mesa de contratos cerró su carpeta. Otro inversor se alejó de Richard. Los reporteros comenzaron a lanzar preguntas desde el fondo del salón. «Señor Bennett, ¿Mira es su hija? ¿La negó públicamente? ¿Sabía su empresa del desprestigio?» Richard abrió la boca, pero el hombre que siempre supo cómo actuar había perdido su guión. Alessio se giró hacia los contratos. «Romano Holdings no invertirá en Bennett Development. Ni esta noche. Ni nunca». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. El rostro de Richard perdió todo el color. El miembro de la junta susurró a otro hombre. «Reunión de emergencia. Esta noche. El imperio de mi padre no se derrumbó con violencia. Se agrietó bajo el peso de una sola verdad dicha en público». «No puede hacer esto», dijo Richard. Alessio lo miró. «Ya lo hice». Entonces Richard hizo lo único que yo no esperaba. Se giró hacia mí. No con amor. Con desesperación. «Mira», dijo lo suficientemente fuerte para que la gente escuchara. «Eres mi hija. Sabes que nunca tuve intención de hacerte daño». Ahí estaba. La palabra que había querido toda mi vida. Hija. Debería haber sanado algo. En cambio, me mostró cuán vacía se vuelve una palabra cuando llega solo después de que el poder cambia de bando. Me acerqué. «No. Yo era tu hija cuando mi madre vendió su anillo de bodas para pagar el alquiler. Era tu hija cuando te enviaba tarjetas de cumpleaños que nunca respondiste. Era tu hija anoche cuando estaba en este salón con una factura del hospital en la mano. Era tu hija cuando dijiste que no me conocías». Sus ojos brillaron. Pero ya no sabía si era de dolor o de miedo. «Mira, por favor. No puedes reclamarme porque perderme de repente te sale caro». El silencio después de eso fue absoluto. Durante años había imaginado confrontarlo. En esas fantasías gritaba, lloraba, exigía disculpas. Pero parada allí, sentí algo más silencioso que la ira y más fuerte que el dolor. Me sentí terminada. Alessio se giró hacia la habitación. «El Hospital Santa Inés recibirá una donación esta noche para un fondo de asistencia a pacientes en el nombre de Elena Bennett». El nombre de mi madre en ese salón me apretó el pecho. Ninguna familia debería tener que rogar por un quirófano mientras hombres como este compran aplausos con caridad. Richard se estremeció como si lo hubieran golpeado. Los reporteros gritaron preguntas. Pero yo solo escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza. «Rómpete de pie». Lo había hecho. Alessio caminó hacia la salida, luego se detuvo y me miró. No me llamó. No extendió la mano. Esperó. La elección era mía otra vez. Miré a Richard una última vez. Ahora se veía más pequeño. No porque hubiera perdido dinero, sino porque yo ya no lo necesitaba para ser más grande. Entonces me di la vuelta y salí del salón junto a Alessio Romano. No detrás de él. Junto a él. El pasillo se sentía diferente esta vez. Los mismos espejos, las mismas flores, el mismo elevador privado al final. Pero mis pies no corrían. Mi respiración no se desgarraba. Mi teléfono no vibraba con pánico. Cuando llegamos al elevador, Alessio presionó el botón. Las puertas se abrieron, y por un extraño momento, me vi a mí misma de la noche anterior. Tropezando adentro con lágrimas en el rostro y una factura del hospital en el puño. Entré. Alessio me siguió. Las puertas se cerraron, apagando el ruido. Por unos segundos, ninguno habló. Luego lo miré. La última vez que entré a este elevador fue porque no tenía a dónde más ir. Sus ojos descansaron en mí. ¿Y esta vez? Respiré profundo. Y el aire no dolió. Esta vez no estoy corriendo. Algo en su rostro cambió. El mismo pequeño movimiento que había visto la primera noche, solo que ahora lo entendía mejor. No era debilidad. Era una puerta abriéndose en un hombre que había pasado años convirtiéndose en una habitación cerrada. «Mira», dijo en voz baja. «Necesito que sepas algo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza por una razón diferente. ¿Qué? Jamás me ha gustado alguien fácilmente. Jamás he confiado en la suavidad. Jamás he creído que una persona pudiera entrar a mi vida por accidente y cambiar la manera en que una habitación se siente después de que se va. Bajó la vista por un segundo,
como si la honestidad le costara más que el dinero. Cuando corriste hacia este elevador, pensé que te estaba ayudando por tu madre. Luego me quedé por ti. Mi garganta se apretó. Alessio. No te pido gratitud, ni amor, ni confianza que no estés lista para dar. Solo te digo la verdad antes de que alguien más te enseñe a dudar de ella. No te elegí porque estabas indefensa. Te elegí porque incluso rota, te negaste a dejarte comprar. Incluso con miedo, te mantuviste en pie. Incluso después de ser negada, todavía corriste por la mujer que te amaba. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez no las escondí. No sé cómo ser amada por alguien como tú. Entonces lo aprendemos despacio. Lo haces sonar posible. Para ti, dijo, me gustaría volverme posible. El elevador se abrió hacia el estacionamiento, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Afuera, las cámaras esperaban. Los negocios habían terminado. Los rumores habían comenzado. Mi madre todavía se estaba recuperando, y la vida no se volvería fácil porque un hombre poderoso se hubiera parado a mi lado. Pero algo había cambiado en mí. Algo que mi padre ya no podía tocar. Había entrado a ese hotel como una hija rogando ser recordada. Salía como una mujer que finalmente se había recordado a sí misma. 2 semanas después, mi madre fue trasladada al centro de recuperación. Era tranquilo allí, con ventanas que daban a un jardín y enfermeras que la llamaban señora Bennett con respeto. Se quejó de la sopa, corrigió las almohadas, y le dijo a Alessio que se paraba demasiado rígido para ser un hombre que visitaba a una paciente, lo que hizo que Luca se diera la vuelta para esconder una sonrisa. Alessio venía a menudo, nunca con cámaras, nunca con grandes discursos. A veces traía libros para mi madre. A veces traía café para mí. A veces simplemente se sentaba en el rincón mientras yo leía formularios de seguro, y pretendía no notar que su presencia hacía que la habitación se sintiera más segura. Mi padre intentó llamar una vez. No respondí. Envió una carta. Mi madre la leyó primero, luego me la devolvió. Algunas disculpas se escriben para reducir la culpa, no para reparar el daño, dijo. No tienes que abrir la puerta solo porque alguien llama tarde. Así que no lo hice. Bennett Development perdió la inversión de Romano. La junta directiva removió a Richard del control después de que los reporteros encontraron suficiente verdad para dañar la imagen que había protegido durante años. Celeste desapareció de las páginas de Sociedad por un tiempo, y Vivian dejó de mirar a las cámaras como si fuera dueña de la habitación. Pero yo dejé de seguir la historia después de la primera semana. Su caída no era mi sanación. Mi sanación fue ver a mi madre aprender a caminar despacio por el pasillo del centro de recuperación. Mi sanación fue dormir toda la noche sin escuchar la risa del salón de banquetes. Mi sanación fue mirarme al espejo y ya no ver a la chica a la que seguridad tuvo que sacar. El fondo de pacientes Elena Bennett abrió en el Santa Inés un mes después. Estuve junto a mi madre en la pequeña dedicación, no como un caso de caridad, no como la hija escondida de Richard Bennett, sino como la mujer que alguna vez había rogado por un solo quirófano y ahora veía a otras familias recibir ayuda antes de que la desesperación pudiera romperlas. Alessio estaba al fondo, lejos de las cámaras, donde solo yo podía verlo. Cuando nuestras miradas se encontraron, no sonrió para la multitud. Solo dio un pequeño asentimiento, como recordándome que esta victoria era mía. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás del jardín del centro de recuperación, Alessio me encontró afuera en un banco. Tu madre me echó, dijo. Alcé la vista. ¿Qué? Dijo que estaba merodeando y poniendo nerviosas a las flores. Me reí, de verdad me reí, y el sonido nos sorprendió a los dos. Él se sentó a mi lado dejando el mismo espacio cuidadoso que había dejado en el corredor del hospital. ¿Le gustas?, dije. Me amenazó con una cuchara. Eso significa que le gustas. Él asintió gravemente. Bueno saberlo. El silencio que siguió fue gentil, no vacío. Gentil. Miré sus manos, fuertes e inmóviles, y pensé en cuánta gente las temía. Luego pensé en la puerta del elevador abriéndose, su mano deteniendo a los guardias, su voz preguntando quién me hizo correr. Antes pensaba que el amor se sentía como alguien prometiendo no irse jamás, dije. Ahora creo que se siente más como alguien que se queda sin hacerte rogar. Alessio me miró, y el hombre guardado que la ciudad conocía desapareció por un momento. Entonces déjame quedarme. Mi corazón tembló, pero no huyó. Despacio susurré. Él asintió. Despacio. Meses después, la gente contaría la historia de manera diferente.
Algunos dirían que Alessio Romano se enamoró a primera vista de una chica que corrió hacia su elevador. Algunos dirían que yo lo cambié. Algunos dirían que él me salvó. Todos estarían parcialmente equivocados. Alessio no se enamoró de mí porque me veía bella bajo las luces del hotel. Estaba empapada por la lluvia, temblando de miedo, y sosteniendo una factura del hospital como si fuera el último hilo entre mi madre y la muerte. Alessio no me salvó de la manera en que a la gente le gusta ser salvada en las historias. Se quedó a mi lado hasta que recordé cómo pararme por mí misma. Y yo no lo cambié siendo suave. Lo cambié porque él vio que el amor no siempre llega vestido de seda, sonriendo en las mesas correctas, hablando el idioma correcto. A veces el amor llega sin aliento, humillado, y tarde para un pago de cirugía. A veces se abre camino a la fuerza hacia un elevador privado con lágrimas en el rostro y el nombre de una madre en la boca. El jefe de la mafia que jamás había querido a nadie no se enamoró porque una chica corrió hacia él. Se enamoró porque yo corría por alguien más. Y en un mundo lleno de personas protegiendo su imagen, yo todavía estaba protegiendo el amor.